¿Conoces a alguien que arruinó su vida en cuestión de minutos? Un chico al que conocí en el instituto fue expulsado del programa rock de su universidad y volvió a vivir con sus padres. Tras pasar un tiempo en casa, su padre entró en su habitación y lo regañó por ser un vago y no hacer nada con su vida. Entonces decidió coger su arma y atracar un banco. Al parecer, el arma no estaba cargada. Aún así, logró robar el banco con éxito y escapar. Pasó un tiempo, se mudó de casa de sus padres y comenzó a disfrutar de la vida. Finalmente, se lo contó a alguien en quien confiaba. Esa persona lo delató. Fue arrestado y acusado. Le acusaron de robo con violencia por cada persona que había en el banco porque tenía un arma. Puedes decidir si arruinó su vida cuando decidió robar el banco o cuando decidió contárselo a alguien. Cuando tenía poco más de 20 años, trabajaba como técnico de campo en el sector energético. Uno de mis amigos más cercanos era alguien con quien solía atender llamadas. Un líder de proyecto nos presionó a ambos para trabajar en un equipo para el que no estábamos cualificados ni capacitados, y lamentablemente acabamos cediendo. Estábamos a mitad de la tarea cuando salí a buscar botellas de agua. A mitad de camino, escuché un zumbido enorme, luego un gran estallido y gritos. Cuando regresé a la sala del generador, él estaba completamente envuelto en llamas. El gabinete había explotado por un arco eléctrico y él estaba justo en medio de todo. Para cuando conseguí la manta ignífuga del camión, ya estaba prácticamente completamente envuelto en llamas. Logré apagarlo y colocarlo en la mejor posición para su recuperación, y luego llamé a nuestra oficina para que organizaran el rescate. De alguna manera sobrevivió, ya que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en un 80-90% de su cuerpo, pero sufrió tantos paros cardíacos que terminó con daño cerebral severo debido a la falta de oxígeno. Perdió la vista, el olfato y el gusto, y gran parte del sentido del tacto. También creo que perdió la audición debido al ruido de la explosión. Ahora está en estado vegetativo en un centro de atención las 24 horas del día. Durante años tuve pesadillas frecuentes al respecto. Lo que más recuerdo es que, como la explosión del arco eléctrico lo había golpeado básicamente en la cara, prácticamente le hirvió la piel. Vi cómo se arrancaba grandes pedazos de la cara mientras intentaba apagar las llamas. El olor y la imagen de aquello nunca se van. En la casa del vecino estaban un vecino, su esposa y su amigo, y la esposa de su amigo. Los dos hombres discutieron con sus esposas y decidieron ir a tomar algo a un bar cercano. Unas horas después, mi hermana me despertó golpeando la puerta de mi habitación. Me estaba quedando con ellos en ese momento, porque un coche había sufrido un accidente a probablemente 80 km/h en una zona de 40 km/h, justo al lado de nuestra casa. Salí de la cama y fui a ver el coche del vecino estrellado contra un árbol y a los dos hombres atrapados dentro. El árbol contra el que chocaron evitó que se estrellaran contra la casa de otro vecino, pero el impacto fue tan fuerte que la batería del coche terminó en la calle, a varias casas de distancia. El coche se incendió y tuvimos que ver cómo se quemaban hasta morir. Aún puedo ver y oler eso de vez en cuando intento dormir. Nunca había conocido a su mujer, así que no tenía ni idea de quién era cuando se acercó y me preguntó qué había pasado. Le dije que un hombre había chocado su coche. Salió corriendo después de reconocer el coche. No puedo creer que le haya dicho tan bruscamente que su esposo había muerto. Era mi hermano. Tenía 5 hijos, una esposa y problemas de ira. Hace unos 25 años, estaba viendo el partido de fútbol de su hijo y uno de los padres conversaba con la esposa de mi hermano sobre fútbol. Mi hermano perdió completamente los estribos. Golpeó a ese hombre, agarró a su mujer del pelo y la arrastró hasta su camioneta. Varios testigos declararon posteriormente. Una vez en casa, entró en la cocina, empujó a su mujer contra la nevera y la estranguló hasta matarla. Los niños fueron testigos de ello. Luego cargó a los niños en su camioneta, tomó su rifle y se dirigió a la ciudad con el plan de matarme a mí, a nuestro padre, a sus hijos y luego a él mismo, para librarlos a todos de la vergüenza. Por fortuna, había amenazado con ello muchas veces a muchas personas. Pero ese día el tráfico estaba terrible y la policía lo interceptó. Cumplió más de 20 años de condena. Testifiqué 2 veces en sus audiencias de libertad condicional para tratar de evitar que saliera, porque sabía quién era y siempre sería. Finalmente fue liberado, pero murió 2 días después en un accidente de tráfico. Una mujer que había tenido mucho éxito en una empresa donde trabajé se emborrachó y tomó un Uber para volver a casa después de una fiesta. Se dio cuenta de que había dejado las llaves de su apartamento. Así que decidió trepar hasta el balcón del segundo piso para buscar su juego de llaves. Resbaló, se paralizó, no pudo trabajar durante un año, acumuló una deuda médica ridícula y, debido a la pandemia, su puesto quedó obsoleto, por lo que la despidieron. Una chica de 17 años conducía a 105 millas por hora por un camino oscuro del desierto a las 6:35 de la mañana. La próxima semana se cumplirán 3 años de lo ocurrido. Chocó de frente contra mí. Y eso fue el final para ella. Paso por su memorial situado al lado de la carretera todos los días, y no dejo de pensar en cómo alguien con tanto por delante puede perderlo todo por una mala decisión. Ese día perdí mis dientes. Pero ella perdió mucho más. Espero que su familia se encuentre bien. Probablemente este sea un momento difícil para ellos.
Un chico al que conocía de la escuela secundaria no se iba a graduar y decidió protestar haciendo maniobras a alta velocidad y caballitos en la carretera frente al instituto. En su tercera vuelta, pasó cerca de una camioneta, su pierna se enganchó en el parachoques y fue lanzado de la moto de cabeza, rompiéndose el cuello. La escuela lo graduó póstumamente. Editar para aclarar preguntas. Esto ocurrió en 1995, en la frontera entre el norte de Illinois y el sur de Wisconsin. He notado que se cuestiona su inteligencia. Permíteme compartir una anécdota más. Su apodo era Bob. Cuando le preguntaron cómo se escribía al revés, respondió sin malicia ni ironía que era, o lo olvidé. Ya estés de acuerdo o no con la decisión de graduarlo, a nivel local se consideró una mera formalidad, ya que toda la ciudad supo lo que pasó pocas horas después del accidente. Una exnovia mía, una persona encantadora, salió una noche con un amigo a un restaurante barra diagonal bar. Comieron y jugaron al billar. Al salir, por alguna razón, ella condujo su coche. No sé por qué, pero recuerdo que, cuando estábamos juntos, me pidió conducir mi coche solo para probar uno diferente. Tal vez por eso. Y me imagino que, al conducir el coche de otra persona, te tomas unos segundos extra para ajustar el asiento, los espejos y ubicarte. Sin que ella lo supiera, un adolescente conducía un Mustang cerca. Estaba furioso porque alguien lo había adelantado una milla atrás y su ego se había visto herido. Decidió alcanzar a esa persona y pisó el acelerador, por lo que llegó a velocidades superiores a 160 km/h. Cuando mi expareja salió del estacionamiento para cruzar el separador, no podía ver el Mustang que venía cuesta abajo a toda velocidad. El Mustang chocó contra ella, matándola a ella y a su pasajero. Si hubiera salido 2 segundos antes o después, no habrían chocado. Fui a su juicio. Recuerdo a su pobre madre sentada allí, con una expresión estoica, mientras escuchaba los testimonios. En ese momento, varias vidas se destrozaron. Mi ex solo tenía 26 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y nunca encontró su camino en la vida. Mi querido amigo, a quien conocí en el instituto, trabajaba para el cuerpo de conservación y lo adoraba. Tenía una gran pasión por el medio ambiente y había sido aceptado recientemente en la universidad para estudiar una carrera relacionada con las ciencias ambientales en otoño. Un día de mayo de 2023, mientras hacía su trabajo en un vehículo todoterreno en una pendiente, ocurrió el accidente. Por alguna razón, perdió el control y el vehículo volcó y lo aplastándolo. Tenía 26 años. Lo recuerdo con cariño y lo pienso con frecuencia, y espero que no haya sufrido. Cuando era adolescente, mi padre y un hombre tenían problemas. Mi padre estaba saliendo con la exmujer de ese hombre, y a él no le gustaba nada de eso. Se encontraron en un bar y tuvieron un intercambio de palabras. Mi padre salió del bar y el hombre lo estaba esperando fuera. Entonces, un coche se acercó y alguien le pasó una pistola al hombre. Apuntó a la cabeza de mi padre desde unos 60 centímetros de distancia y apretó el gatillo. Por suerte para mi padre, el arma se atascó. Mi padre no quiso arriesgarse, así que salió corriendo. El tipo logró destrabar el arma y vació el cargador, fallando todos los disparos excepto uno que alcanzó a mi padre en la espalda. Mi padre ya estaba en el centro de la ciudad y pensó que el hospital estaba solo unas cuadras, pero se equivocaba. Desafortunadamente, el hospital estaba en obras y preparándose para reubicarse. Cuando se dio cuenta de que estaba en obras, se desplomó y llamó al 911 para pedir una ambulancia. Los cirujanos le extirparon un riñón porque estaba demasiado dañado para repararlo, pero sobrevivió. El tipo fue acusado de intento de asesinato y pasó casi 15 años en prisión. Edición, gracias por los buenos deseos. Mi padre ya no está con nosotros a causa de complicaciones por COVID. Pero estoy seguro de que le habría parecido entretenido saber que su historia había gustado a tanta gente. Recuerdo haber visto su estómago con puntos de sutura. Los cirujanos le abrieron el abdomen desde el esternón hasta la cintura. Fue algo realmente impactante. Para responder algunas preguntas, hasta donde sé, nunca encontraron al cómplice que le entregó el arma. Estoy de acuerdo en que merecía más tiempo en prisión. La pena máxima por un cargo de intento de asesinato en primer grado es de 20 años. Es posible que haya recibido una sentencia más corta porque era un delincuente primerizo. No estoy completamente seguro de eso. Cuando estaba en mi último año de secundaria, había una cosa extraña: tenías que ir a la escuela a recoger tu diploma. También entregaban los anuarios, así que eso estaba bien. Le dije a mi amigo que íbamos a dar una vuelta en coche y que realmente debería venir con nosotros. Buscar una fiesta o chicas. Me dijo que no tenía dinero y que su madre lo recogería en la gasolinera que estaba a 3 millas de distancia. Quería ir hasta allí corriendo en lugar de que le diéramos un aventón. Traté de convencerlo para que viniera con nosotros. De verdad que lo intenté. No se dio. Me enteré de que un chico había estado bebiendo después de recibir su diploma, supongo que mucho. Estaba conduciendo después, se desvió del camino y atropelló a un chico que no debería haber estado corriendo hacia una gasolinera. Debería haber estado en el asiento trasero de un coche, siendo un chico, en el último día en que todavía éramos técnicamente estudiantes de secundaria.
Debería haber estado conmigo. Fue un ataúd pesado de cargar. Criaba palomas mensajeras y las soltaron en su tumba. Fue hermoso. Te extraño mucho, David. Ojalá hubieras venido conmigo esa noche. Después de que la mayoría de los invitados se fueran de nuestra casa al final del segundo cumpleaños de mi hijo, escuchamos un fuerte estruendo afuera. Un hombre que conducía por nuestra calle estaba boca abajo. Su vehículo de tracción delantera había chocado contra la llanta de un coche estacionado y había volcado. Salí corriendo descalzo, vi latas de cerveza vacías que salieron de su coche y me corté las piernas con el vidrio mientras intentaba revisarlo. Resultó que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Durante el vuelco, fue parcialmente expulsado por el techo solar y, cuando el coche cayó, su cabeza fue el punto de contacto principal entre el suelo y el soporte principal entre el parabrisas y el techo solar. Podía escuchar su respiración agónica. Le pedí a mi cuñada que llamara a la ambulancia y, dado que una cantidad considerable del peso del coche seguía presionando su cabeza contra el suelo, decidí ir contra el consejo habitual de no mover a las personas. Organicé a un grupo de transeúntes para levantar el coche de su cabeza y lo deslicé hacia afuera manteniendo su cuello lo más inmóvil posible. Continuó con respiración agónica, la ambulancia lo atendió y se lo llevó. Dudo que haya sobrevivido, pero no tuve suficiente información para verificarlo. No sé si debería haber dejado el coche presionando su cabeza, pero por la forma indiferente en que respondieron la ambulancia y el departamento de bomberos, solo levantaron una ceja cuando expliqué mi razonamiento, daba la impresión de que la decisión era correcta, un error perdonable, o tal vez notaron que no habría importado al final, debido a que el vidrio me cortó y tuve su sangre, y, según los grumos de lo que salió de sus oídos, algo de materia cerebral, sobre mí, terminé teniendo que tomar medicamentos para disminuir mis posibilidades de contraer el VIH, ya que no sabía su estado, lo que me hizo sentir como si tuviera gripe durante semanas. Todo esto para decir, usen sus cinturones de seguridad. Chicos, podrían morir incluso yendo a 20 millas por hora si tienen mala suerte. Además, si no llevan pantalones ni zapatos puestos, tal vez solo den instrucciones en lugar de tocar a personas que están sangrando. Lecciones aprendidas. Cuento esta historia con el corazón pesado. Mi mejor amigo estaba probando su moto a unos 200 metros de su casa después de un servicio y de reparar algunas piezas. No iba a alta velocidad, pero tuvo que maniobrar para evitar a una madre con un bebé en cochecito mientras cruzaban la esquina ciega que da hacia el puente, ya que no se ve quién viene hasta que realmente pisa el lugar. Se deslizó fuera de la moto para evitar a la madre y al bebé, y golpeó la cabeza contra un poste. No llevaba casco ni iba a alta velocidad, simplemente estaba probando la moto a aproximadamente 50 km por hora. Su cráneo se fracturó, es decir, su cerebro se rompió, y me quedé atrapado con él, gimiendo de dolor, con los ojos parpadeando incontrolablemente, mientras mi camiseta se presionaba contra su cerebro, que se sentía como puré de patatas. Esperé unos 30 minutos a que llegara la ambulancia. Los paramédicos se dieron cuenta de que no podían hacer nada, así que tuvieron que llamar a un helicóptero. Estuvo en coma con un trauma severo en la cabeza durante 2 semanas y murió de neumonía. Las últimas palabras que le dije cuando estaba completamente consciente fueron que usara el casco. Me dijo que volvería en 1 minuto o 2, descansa en paz. Edición, entiendo que 50 km por hora puede considerarse velocidad, por lo que debería aclarar que no estaba alocándose, ni conduciendo de forma extremadamente irracional como hacen algunos en motocross. Ni siquiera habría pasado de segunda marcha. Yo estaba parado directamente en la calle y lo escuché frenar al acercarse al puente. No vi a la mujer hasta que él ya estaba fuera de la moto. Un hombre que conocí lo tenía todo a su favor. Se casó con una compañera de trabajo, tuvieron un hijo juntos y compraron una casa pequeña. Pero tomaba las decisiones más estúpidas cuando estaba borracho. Discutió con su mujer, salió furioso y decidió ahogar sus penas. Perdió el último autobús a casa y, en lugar de caminar o tomar un taxi, decidió intentar dormir en un parque conocido por ser frecuentado por drogadictos sin hogar. Al final, se desahogó y dijo que haría cualquier cosa para adormecer el dolor. Le ofrecieron heroína y la aceptó. 3 días después, su familia estaba en pánico. Podían ver que estaba retirando dinero, pero no lo encontraban. Finalmente, lo encontraron desmayado en un callejón y su madre lo inscribió en un programa de rehabilitación pagando de su bolsillo. Perdió su trabajo, a su mujer, a su hijo y su casa. Todo porque no quiso enfrentarse a su mujer después de una discusión. Ahora ha logrado reconstruir su vida, pero no puedes evitar pensar en lo que podría haber sido, para bien o para mal. Voy a ir en la dirección opuesta con esto, solo porque he leído demasiadas historias deprimentes sobre Dewey. Mi padre biológico recibió su segundo DUI al chocar contra alguien en una intersección. Su mujer le dijo que si volvía a meterse en más problemas, la próxima vez no la ayudaría. Bueno, unas semanas después, faltó a su cita en los juzgados por alguna razón. No fue porque estuviera drogado o bebiendo, pero aún así no es excusa. Lo arrestaron por una orden judicial pendiente del cargo inicial. Su mujer recibió la llamada, escuchó el cargo y dijo, que se joda, déjenlo pudrirse, pensando que era un tercer DUI. Pasó una semana antes de que su patrocinador se enterara de que estaba en la cárcel de nuevo. El patrocinador fue a hablar con él,
se dio cuenta de que no se trataba de un nuevo DUI y se lo explicó a su esposa, quien fue y lo sacó arrepentida. Él estaba totalmente de acuerdo con eso debido a las circunstancias. Además, esto significa que sabe que ella realmente se toma en serio las cosas. Segundo DUI, así que no se permiten programas de desvío. Cumple su condena. Esto también fue cuando finalmente lo localicé. Su esposa me dijo que estaba pintando cercas en el siguiente pueblo y que volvería el próximo mes. Dios mío, era un niño ingenuo y me lo creí. Ja, ja, ja. Realmente lo logró y se mantuvo limpio y sobrio. Un año después, fui a visitarlo y me llevó a su reunión de todo orgulloso porque iba a recibir su medalla de un año. Avancemos una década y algo más. No solo todavía tiene esa medalla de un año, y muchas más, sino que también tiene su certificación de acogida y cuida de chicos de alto riesgo en hogares de acogida que necesitan un patrocinador y ayuda para luchar contra la adicción. Cuando tenía 26 años, en 1976, un amigo del instituto, un alma gentil y artística, fumaba marihuana y proporcionaba pequeñas cantidades a amigos cercanos. Sin que él lo supiera, la hermana menor de su prometida, una adolescente, había sido arrestada por posesión de marihuana, llevada a la comisaría y aterrorizada por los agentes del escuadrón de narcóticos. Le dijeron que la enviarían a prisión a menos que les dijera dónde encontrar a un traficante de cocaína. Ella no conocía a ningún traficante real, y mucho menos de cocaína. Se acercó a mi amigo y le pidió que le vendiera cocaína. Él le dijo que no consumía cocaína ni conocía a ningún traficante. Ella insistió y dijo que quería comprar un 8 bol de cocaína, 1/8 de onza, o 3,5 gramos. Finalmente, él accedió y le consiguió un 8 bol. Ella quería hacer el trato en el estacionamiento de un banco, que en 1976 era uno de los pocos lugares donde prácticamente se podía garantizar que habría cámaras de videovigilancia ocultas. Por supuesto, era una trampa. Él subió a su coche y le entregó la droga. En cuanto ella le dio el dinero, aparecieron policías de todas partes. Le dieron 5 años en una prisión estatal, de los cuales cumplió 2 años y medio. Sufrió malos tratos en prisión a manos de otros reclusos. Entró como un alma gentil y salió como un racista amargado y lleno de odio. No pudo conseguir trabajo debido a la condena por delito grave. Pensó, ya que ya tengo la fama, también podría tener el juego, y comenzó a traficar con cocaína de verdad. Lo arrestaron de nuevo. Esta vez le dieron 10 años en una prisión federal, pero solo cumplió 5. Nunca volvió a ser el mismo después de esa primera estancia en prisión, y el trato brutal que recibió allí arruinó su vida. Fue traicionado por alguien en quien confiaba, pero la decisión de hacer el trato fue suya. Sí, de hecho, lo tengo. Un tipo se marcó metas arbitrarias que quería alcanzar en la vida. Cosas absurdas como casarse, tener una carrera, comprar un coche. Esa clase de tonterías, quería tenerlo todo antes de los 30. Actualmente lo ha conseguido, pero ha perdido a todos sus amigos de toda la vida. Personas que lo conocían desde que era niño. Tenía un título en ingeniería química, pero no pudo encontrar un trabajo en su campo en el plazo establecido, así que se conformó con una carrera en una escuela en un puesto que su madre consiguió para él. Tuvo 2 prometidas que lo dejaron, y finalmente solo le pidió a una chica con la que ni siquiera realmente quería casarse que se casara con él porque estaba a punto de cumplir 30. Finalmente, decidió y planeó su boda, pero surgió un gran problema. No invitó a ninguno de sus amigos porque decidió que ya no podían ayudarlo más. Necesitaba avanzar en su carrera, así que le pidió a su supervisor y jefe que fueran su cortejo nupcial. Ni siquiera le agradaba. Al final nos enteramos de esto y alguien lo enfrentó, y él dijo que había terminado con nosotros porque ya no teníamos nada que darle para alcanzar sus metas. Es ridículo. Más tarde nos enteramos de que básicamente nos resentía a todos porque éramos felices a pesar de no estar casados ni poseer casas, y él era miserable. Así que ahora tiene una esposa que odia, un trabajo que odia, no tiene amigos, un coche usado que odia y vive con sus padres. El momento en que arruinó su vida fue cuando nos admitió que no nos había invitado a su boda a propósito y que nos odiaba. En ese momento, todo lo dejamos en el acto y, según sé, lleva miserable desde entonces. Técnicamente, lo perdió todo durante un periodo más largo, pero en un momento dado, esa noche, lo perdió todo. Un esposo y su familia, esposa e hija, estaban en nuestro restaurante y destacaban porque eran las 10:30 de la noche. Eran la última mesa y cerrábamos a las 11 esa noche. Tanto la esposa como la hija alzaron la voz hacia él en un tono regañador y condescendiente, lo estaban reprendiendo fuerte y, para entonces, ya estábamos cerrando las puertas. Normalmente tenemos una puerta lateral por donde pueden salir los clientes que se han quedado hasta el final. Le pregunté a mi madre qué estaba pasando, ya que la mayoría de nuestros clientes habituales son parte de nuestra comunidad étnica, que es muy unida aquí en nuestra ciudad, y los conocía como clientes asiduos. Al parecer, el esposo tenía un gran problema con el juego, deudas debidas al juego, y esa noche llevó a toda la familia y el coche con él al borde del precipicio. Tomó un préstamo que usaba su casa principal como garantía y lo perdió todo en una sola noche de una racha de apuestas en el casino local. Así que ahora toda su familia estaba en bancarrota, endeudada y pronto serían personas sin hogar. Si mal no recuerdo, la hija estaba en la universidad en ese momento,
así que no tengo idea de cómo iba a seguir adelante desde ese punto de vista, pero supongo que eso jugó un papel en su rabia esa noche. Su situación me tocó personalmente, ya que mi padre también era un adicto al juego extremo y la mitad de mi infancia transcurrió con él peleando contra mi madre y su suegro. A menudo aparecía en medio de la noche pidiendo más dinero, solo para salir corriendo de casa pasada la medianoche e ir a jugar de nuevo. Afortunadamente, mis padres se separaron y mi madre mantuvo el negocio familiar, y ahora estamos mucho mejor, una década después. Esto es muy reciente, por lo que aún están por verse las consecuencias. Soy gerente de negocios, oficial de cumplimiento y maestro especialista en una escuela de necesidades educativas especiales, SEN. Tiene 30 años de experiencia y todas las certificaciones. De la nada, tuvo un enorme berrinche y se lanzó a una diatriba llena de improperios durante media hora sobre lo mucho que odiaba al director, a otros maestros y al dueño de la escuela, durante la cual detalló cómo quería asesinar o lesionar a esas personas, que sabía dónde iban sus hijos a la escuela y que les haría lo mismo. Y luego prendería fuego a la escuela y la vería arder, estuvieran los niños allí o no. Durante todo el tiempo, su esposa, que también trabajaba en la escuela, le rogaba que se detuviera y se calmara. Obviamente, la discusión fue grabada poco después de que comenzara y no se detuviera. El incidente fue reportado a la Junta de Gobernadores. La amenaza a la vida y la propiedad significaba que se informó informalmente a la policía, principalmente por completitud. La policía fue a hablar con él y a verificar el estado de su esposa, ya que la violencia doméstica era muy probable. No tengo ni idea de lo que sucedió durante esa conversación, pero terminó arrestado y pasó una noche en la celda. La policía pidió declaraciones formales y todas las pruebas. Obviamente, fue despedido por conducta grave. Perdió su certificación docente y tiene una anotación en su registro de antecedentes penales, DBC, sobre su riesgo de violencia contra los niños, por lo que nunca podrá trabajar en escuelas ni con personas vulnerables, que ha sido el enfoque de toda su carrera profesional. La policía está decidiendo actualmente con qué cargos acusarlo. Lo peor es que su mujer se negó a declarar en su contra y respondió, sin comentarios, o no recordaba nada sobre el incidente. Normalmente eso sería legal, pero como trabaja con niños con necesidades educativas especiales, como reportera está obligada por ley a informar de cualquier amenaza a los niños. Se negó repetidamente a hacerlo, evidentemente por temor a represalias por su parte en casa, pero incluso cuando se le ofreció apoyo a víctimas de violencia doméstica, no colaboró con la policía. Por ello, también perdió su trabajo, así como sus certificaciones y ahora también tiene una nota en su registro de antecedentes penales, por lo que nunca volverá a trabajar con niños o personas vulnerables. También podría ser acusada por su falta de cooperación con la policía en la investigación, a pesar de ser una reportera obligatoria. 2 carreras de más de 30 años en un campo especializado completamente arruinadas por un berrinche totalmente desproporcionado. Un chico con el que salí en el instituto era muy inteligente, tenía una beca completa y planeaba estudiar genética e investigar en medicina. También le gustaba patinar y fumar un poco de marihuana. Pero tenía las ideas claras. Habíamos estado en el rancho de un amigo unas noches antes, disparando con algunas armas, y luego nos fuimos a casa. Desde esa noche, tenía una pistola de aire comprimido rota en su coche. Solo tenía una pistola de aire comprimido que, en realidad, no tenía cañón. Estaba rota. Un día, al salir de la escuela, la llevaba con unos amigos a casa. Había una intersección de 4 vías al salir de la escuela y había mucho tráfico. Su amigo que iba de pasajero encendió un cigarrillo y levantó la pistola de aire comprimido rota. Empezó a mirarla, sosteniéndola en alto. Luego, ¡pum! Estábamos rodeados por la policía. Yo iba en un coche detrás de él con algunas chicas. Vimos cómo su vida se desmoronaba. El humo del cigarrillo llamó la atención de la policía que dirigía el tráfico en la intersección de 4 vías. Cuando se acercaron, vieron a su amigo sosteniendo lo que parecía un rifle. Literalmente, los esposaron a ambos y los expulsaron. Perdió sus becas y tuvo que enfrentarse a cargos por tener un arma de fuego en la propiedad del centro educativo. Él tenía 18 años, pero el chico que fumaba un cigarrillo no. Le acusaron de contribuir a la delincuencia de un menor. Perdió todas sus becas. Le revocaron su admisión a la universidad. Además, se enfrentó a varios cargos criminales. No había hecho nada más que darle un aventón a este chico tonto a casa desde la escuela. Un niño de mi clase de la escuela intermedia, conocida como secundaria en otros países, por lo que tendríamos unos 11 o 12 años, llamado G, decidió una noche salir con un grupo de otros niños al centro comercial local después del último día de clase del año y decidió usar el atajo. Este atajo era conocido por todos los niños del barrio y, básicamente, era una gran tubería de agua pluvial que corría paralela por debajo de una gran sección de una carretera muy transitada y desembocaba en el estacionamiento del centro comercial local. Así que, en lugar de tener que caminar 20 minutos cuesta arriba desde la escuela a nuestro vecindario, este atajo reducía el tiempo a unos 5 minutos y estaba cerca del cine y la bolera. No era muy cercano a G inicialmente, pero con el tiempo fuimos haciéndonos amigos. Me enteré unos días antes de este incidente, cuando tuvimos un día de atletismo en el colegio, de que G tenía una gran deformidad en el pie,
lo cual fue un factor clave en cómo se desarrollaron los acontecimientos. Uno pensaría que la mención de la tubería de agua pluvial / diagonal drain llevaría a algo relacionado con el agua, pero no, toma un giro más aleatorio. Así que G y otros usaron el atajo por la tarde, mientras aún había luz, sin ningún problema para navegarlo. Más tarde, cuando ya era de noche, no estoy seguro de la hora exacta, la mayoría se dispersó y el grupo decidió volver por el atajo de la tubería. G y otro niño decidieron volver por él y comenzaron a atravesarlo. Sin embargo, cuando llegaron a la entrada de la tubería, ambos niños se asustaron y, al ser tarde y temer que se meterían en problemas con sus padres, regresaron detrás del centro comercial y decidieron intentar cruzar la carretera corriendo. El primer niño logró cruzar, pero cuando G intentó hacerlo, fue golpeado por un gran camión de troncos que iba a 100 km por hora, 60 millas por hora, fue decapitado y murió al instante. El niño que sobrevivió contó que, cuando G intentó cruzar la carretera, su pie falló, por lo que tropezó y cayó ante el camión que venía en sentido contrario. Circularon rumores supuestamente originados entre amigos cercanos a G, que decían que los dos niños llegaron a la tubería y que G escuchó voces al otro lado del túnel, pero que sonaban como niños mayores o posiblemente adultos, lo que los asustó. Cuando llegaron a la entrada de la tubería, estaba completamente oscuro y se perdieron, por lo que intentaron regresar al centro comercial. Como no podían ver nada, siguieron la única luz que podían ver, las luces de la calle en la carretera. Alrededor de un día después de su funeral, el ayuntamiento instaló rejas metálicas en cada lado de la entrada de la tubería para bloquearla. Luego, el consejo local prometió construir un puente sobre la carretera para disuadir a las personas de intentar cruzarla corriendo de noche, ya que había informes de que algunos niños pequeños todavía lo hacían y algunos lo veían como un juego llamado jugar al pollo. Transcurrieron muchos años, pero finalmente construyeron ese puente. Este recuerdo me acompañará toda la vida, porque tengo que conducir bajo este puente casi todos los días para ir al trabajo, así que cada vez que lo veo, recuerdo por qué se construyó y lo que sucedió en ese lugar exacto. Y 2. Lo cual me emociona y me hace sentir algo emotivo al escribir esto, es que el último evento del día del atletismo que mencioné anteriormente fue que todos los cursos se unieron y corrieron una carrera de maratón por la propiedad circundante del colegio. Como era el niño gordito y lento, tardé mucho en terminar y estaba caminando la última esquina de regreso a la escuela hacia la línea de meta cuando vi a G sentado cerca, bajo un árbol. Me preguntaba dónde estaba y no quería caminar de regreso solo, así que acordamos caminar de regreso juntos. Al llegar a los terrenos de la escuela, nos abrumó ver que habíamos tardado tanto que básicamente habíamos hecho esperar a toda la escuela, y había unos 50 niños sentados y mirándonos como si fuéramos unos completos perdedores por ser los últimos. Le dije a G que podía cruzar la línea, ya que había sido lo suficientemente amable como para caminar de regreso conmigo, y que incluso con su problema aún podría vencerme en una carrera, por lo que solo sería correcto que cruzara y fuera registrado como penúltimo, pero él dijo, mi hermano, ambos seremos los últimos, así que, con un montón de niños y maestros mirando, cruzamos la línea de meta al mismo tiempo, forzando al cronometrador a registrarnos con el mismo tiempo de llegada. Como éramos jóvenes, dijimos, bueno, ambos somos los penúltimos, así que realmente nadie ha perdido.